Habla. Obesidad o morbilidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo debemos cambiar nuestra forma de alimentación, cómo debemos en este momento manejarnos ante esta situación. Con ustedes la doctora Kiyosai John, quien les va a dar una charla y luego tendremos pues algunos comentarios al tema. Adelante, doctora, es nutrióloga, diabetóloga, experta en deportóloga. Entonces, esta serie de especialidades nos ayudan a poder determinar mejor qué debemos hacer en situaciones de obesidad o de problemas de diabetes. Con Hola, ustedes, hola, la chicos. doctora. Mucho gusto, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. En esta ocasión conmemorando el Día Mundial de la Obesidad, que fue el 4 de marzo, este viernes pasado. Y pues hoy quería traerles un poquito sobre la obesidad, porque muchas personas están un poquito confundidas con estos términos y piensan que solamente es un problema estético. Entonces, la charla de hoy le puse más allá del peso. Y bueno, comenzamos por ahí porque muchos me preguntan si realmente es una enfermedad o es que la persona no pone de su parte y todo esto. Bueno, para agrado de muchos, la obesidad realmente es una enfermedad. Ciertamente, como en todas las enfermedades, uno tiene que poner de su parte hasta cierto punto, pero hay elementos que uno no puede manejar. Es una enfermedad y tiene su código ya establecido a nivel internacional como patología o problema de salud. Entonces, aún así, 42% de las personas con exceso de peso que no saben que es un problema de salud, no lo comentan a su médico de cabecera. Por tanto, este médico de cabecera generalmente no maneja este problema de salud llamado exceso de peso u obesidad, que es una enfermedad, vuelvo y repito. Actualmente, ¿cómo está el mundo? Bueno, 800 millones de personas están presentando obesidad hoy en día, pero lo peor es que más de 1 millón están en riesgo con exceso de peso, aunque no llegan todavía al término obesidad. Los pacientes hoy en día con la situación de salud de la epidemia del COVID-19 con exceso de peso tienen dos veces más probabilidades de tener problemas o complicaciones severas y ser hospitalizados cuando tienen este exceso de peso. Eso también tenemos un tema porque actualmente 2.8 millones de personas mueren ya sea directamente por la obesidad o por complicaciones causadas por esta obesidad, ya que ella disminuye entre 5 a 20 años la esperanza de vida. En Panamá, ¿cómo estamos? Según el Observatorio Mundial de la Obesidad, actualmente 8 de cada 10 panameños presentan exceso de peso, pero no nos quedamos ahí. 6.5 de cada 11 de nuestros niños presentan exceso de peso. Y como ven en la tabla principal, esto se da mucho más en mujeres que en hombres. Pero, ¿sabes realmente a qué diagnosticamos como exceso de peso? ¿Es simplemente una figura? ¿Es simplemente algo estético? Pues no. Cuando hablamos de exceso de peso y hablamos de obesidad, estamos hablando del porcentaje de grasa excesiva, acumulada, que presenta un riesgo para tu salud. Esta imagen se las traje simplemente como ilustrativa para que vean cómo ese tejido adiposo sano, que es la bolita pequeña que dice el número 1, que está a su mano derecha, debe estar a su mano derecha de la imagen, ese es el tejido adiposo sano, y cada vez que vamos excediendo el peso grasa, esta bolita va haciéndose mucho más grande, la misma, va aumentando su tamaño interno y se van añadiendo otros elementos como macrófagos, linfocitos y otros temas ahí de fisiología humana que no los voy a complicar en este momento con ellos. ¿Cómo medimos esta grasa? La grasa actualmente, ojo, no he dicho peso, he dicho grasa. La grasa actualmente se puede medir con varios mecanismos. Entre ellos, el principal, la base de toda esa medición, obviamente va a ser el peso asociado a la edad, asociado a la altura. O sea que esas pesas que ustedes compran para la casa, que no tienen nada que ver con la altura y no hablan nada de la edad,
no sirven para nada para medir su riesgo de problemas de salud. Vaya, sirven para medir un peso si quieren para el tema estético, pero para otra información de salud no nos sirve. Cuando nosotros hablamos de esta información, generalmente en la calle lo van a escuchar como índice de masa corporal. Ese es el índice de Quetelet. Pero este índice de Quetelet realmente no es la base, no es la información en sí, es simplemente la base, porque esto nos va a llevar por diferentes medios a determinar el porcentaje de grasa corporal. Cuando hablamos de la grasa corporal, el porcentaje, tenemos una persona atlética, ya sea hombre o mujer, si tenemos menos de 17% o menos de 10%, si son hombres, y nos vamos así, ¿no? Dependiendo del porcentaje de grasa, la capacidad del cuerpo de manejar o complicarse. Pero yo les traigo a su mente un numerito. Si yo tengo más de 25% de grasa, tengo problemas, ¿ok? Si soy mujer, estoy entrando al área de problemas, pero si soy hombre, tengo alto riesgo de problemas. En el hombre comienza a partir de 18% de exceso de grasa, ya tengo problemas. ¿Por qué? Inherentemente el cuerpo del hombre tiene menos grasa que la mujer, por los procesos distintos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Ahora, si yo tengo una persona con un índice de masa corporal, un peso normal para su altura y edad, pero tengo exceso de grasa, más de 25%, si soy mujer, más de 18%, si soy hombre, olvídense que no tenemos un peso normal, porque eso quiere decir que más de la cantidad adecuada de grasa tenemos en nuestro cuerpo, lo cual va a ser de riesgo para nuestra salud. Y eso es importante reconocer. Entonces tenemos esta serie de máquinas, la DEXA, que como ven es un aparato inmenso, igual que los de tomografía, igual que los de resonancia magnética, que solamente, bueno, usualmente lo van a encontrar únicamente en hospitales de alta gama, en aquellos hospitales que se dedican al estudio del peso, nutrición y de problemas de tejidos blandos. No suelen tenerlos clínicas privadas, pequeñas o ambulatorias, obviamente. Entonces, este es el tema que normalmente van a encontrar tanto para médicos, nutriólogos como para nutricionistas. Generalmente tenemos el BIA, que es la bioimpedancia eléctrica. ¿Por qué? Porque este aparato es el que nos permite de forma electrónica reconocer los porcentajes de grasa, porcentajes de músculo, porcentajes de agua dentro del cuerpo, etcétera, etcétera. Son aparatos especializados que pueden alcanzar precios muy elevados, pero que no parten de precios bajos, lamentablemente, hoy en día. Esperemos que más adelante sí. Y obviamente tenemos la evaluación antigua, la toma de medidas, la antropometría, los pliegues, ¿no? Esto normalmente yo en mi consulta, dependiendo del paciente, todavía lo hago cuando quiero estar segura de que mi aparato tecnológico me está dando los valores adecuados, pero no es obligatorio hoy en día en una consulta de alimentación. ¿Y qué me causa el exceso de peso? Bueno, el exceso de peso puede ser exógeno y endógeno, pero generalmente está mezclado, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es uno y esta vida es una. Entonces, ¿qué pasa con el peso exógeno? Son elementos que están fuera de uno, ¿verdad? Medio ambiente, comportamientos, etc. Y el endógeno son situaciones que pasan dentro de nuestro cuerpo. Entonces, vamos para allá. Cuando hablamos de uno de los elementos exógenos, estamos hablando de biología. Pero, doctora, esto está dentro de nuestro cuerpo, pero pasa a lo largo de la vida y no le pasa a todo el mundo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la genética, no todo el mundo tiene la genética asociada, estamos hablando del eje cerebro-estómago, el cerebro que nos indica que tenemos hambre, el estómago que me indica que me libera sustancias, que me indica que ya está lleno, que ya es hora de comer. Si ese eje no me está funcionando bien, caemos en el proceso de exceso de peso y obesidad. Determinantes prenatales, menopausias, embarazos, condiciones neuroendocrinas, medicaciones, sí, porque hay medicaciones que me pueden subir el peso. Pero ojo, la medicación solita no me va a causar una obesidad, tiene que tener otros factores asociados.
limitaciones físicas, porque obviamente no me va a poder hacer ejercicio de igual manera una persona que se mantenga encamada a una persona que esté súper activa. Ahora, la persona encamada también puede hacer ejercicios, puede hacerlos de forma pasiva o puede hacerlos de forma activa, dependiendo de la situación en donde esté. Disbiosis, que son alteraciones en el medio interno del intestino, en donde nos permite asimilar alimentos de una manera u otra, y virus, bacterias, etcétera, etcétera. Medio ambiente, si yo tengo acceso o no a los alimentos, ¿verdad? Tenemos niños que están desnutridos porque no tienen acceso a alimentos, y tenemos sociedades como por ejemplo las de Estados Unidos, que tienen mucho acceso a alimentos, pero también ahí está involucrado el estado socioeconómico. Si tengo el acceso a alimentos, pero también tengo la economía suficiente para comprar ese alimento. Pero si tengo el acceso a los alimentos y tengo la economía suficiente, ¿qué tiene mi cultura familiar? Si mi cultura familiar está acostumbrada a comer frituras, o si mi cultura familiar está acostumbrada a comer vegetariano, o si mi cultura familiar está acostumbrada a comer ensaladas, ¿verdad? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, también está la discriminación, están los químicos ambientales. No es lo mismo yo comerme un alimento sacado de mi huerta, que yo sé que yo no le puse ningún químico, ningún insecticida, nada de esto, que lo cuidé y lo podé yo misma, a comprarlo en una fábrica donde lo venden a granel o por montones, en donde lo que les interesa es la producción, ¿ok? Entonces, todo esto está involucrado en el medio ambiente, que nos lleva a exceso de peso. Y bueno, aquí les traigo este cuadro no para explicárselos, porque ya ven que es bastante engorroso, son muchos elementos los que están involucrados en el ambiente familiar, el ambiente de actividades físicas y deporte, la promoción de alimentos energéticos, las propagandas. Mi ojo no va a asimilar igual una propaganda que me ponga una pizza llena de XXX, súper llamativa, a una ensalada que solamente le suda el agua. Mi ojo no lo va a asimilar igual, lamentablemente. Y si me dicen la propaganda que esto es bueno y aquello es malo, entonces voy a tener otros percances dentro de mis emociones. Entonces, obviamente ahí también está involucrada la educación e información de la persona. Aparte de eso, tenemos el comportamiento. Si yo tengo una ingesta excesiva, patrones de comida, sedentarismo, falta de sueño, estoy fumando, estoy tomando alcohol, todo esto me va a afectar a la hora de tener exceso de peso, llegar a obesidad o tratar de perder el peso. Cuando hablamos de obesidad endógena, como les dije, es algo que se provocó por algo interno en nuestro cuerpo. Estamos hablando de una tiroides, que es una glándula que secreta hormonas, que está en nuestro cuello, que no nos está funcionando bien, ya sea para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Si la tiroides no está funcionando bien, voy a tener problemas con mi peso, entre otras cosas. Hipercortisolismo, ya, bueno, mis pacientes generalmente lo escuchan a cada rato de mí. El cortisol es un elemento imprescindible que se ha controlado cuando tenemos excesos de peso o problemas alimentarios. Entonces, es otro tema que hay que tratar. Insulinismo. Cuando estamos hablando de diabetes, estamos hablando de insulina, estamos hablando de glucosa. La insulina es otra hormonita, es una hormona que se encarga de manejar esa glucosa o azúcar en sangre que llega a través de los alimentos generalmente, pero no únicamente. Hipotálamo, que es otro elemento que tenemos en el cerebro que nos manda las señales y demás. Y síndromes genéticos, ¿no? No podemos pelear contra la genética, podemos controlar algunos elementos. Entonces, ¿cuál es el mensaje con toda esta información? La obesidad y el exceso de peso hay que estudiarla. No todo el mundo aumenta de peso por lo mismo, ni se puede tratar igual. Porque si yo tengo problemas de tiroides y yo no te las trato, no voy a poder perder peso, si ese es el origen de mi exceso de peso. Si yo tengo problemas de paratiroides y yo no la trato, no voy a poder perder el peso. Entonces tengo que tener todas esas cosas en cuenta. Si tengo problemas en la asimilación de mis alimentos con mi flora intestinal y no la arreglo porque no he descubierto, no me han estudiado, no se ha detectado que ese es el origen de mi problema de peso, no voy a poder tratarlo.
Ojo, esta es una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa si subo de peso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Solamente cambian las curvas? Pues no, señores, lamentablemente no. Como ya les dije, esta es una enfermedad catalogada desde hace décadas. Entonces, puedo tener migrañas que, bueno, alguien dirá, bueno, es algo sencillo, pero también se me puede dañar el hígado, se me puede dañar los riñones, se me puede dañar el corazón, se me pueden dañar los ojos, se me puede dañar el sistema respiratorio, esas personas que roncan y no pueden respirar adecuadamente, pero también antes de leerle todos estos efectos secundarios del exceso de peso, uno de los más importantes es que me puede causar infertilidad en ambos sexos, pero también me puede provocar un síndrome ovario poliquístico, pero también puede ser que el síndrome ovario poliquístico sea la causa de mi exceso de peso. Igual el NASH, el hígado graso, puede ser que me provoque el exceso de peso, pero también puede ser provocado por el exceso de peso. Entonces, todas estas cosas hay que estudiarlas y evitar las complicaciones asociadas si no existen, controlar las complicaciones que ya existen. Entonces, les traje este cuadro porque me pareció bien pintoresco, bien sencillo, con los elementos más importantes que se afectan cuando tenemos exceso de peso. Y ojo que a todo lo largo no he hablado solo de obesidad, he hablado de exceso de peso. Tengo 1 gramo de más en mi cuerpo asociado a mi altura y peso, asociado al porcentaje de grasa. Entonces tenemos este tipo de situaciones. Este cuadro también se lo quise traer porque es importante que sepan que hay cáncer asociado al porcentaje excesivo de grasa. Hay cáncer por exceso de grasa, señores. No es tan inocuo. Pasan cosas malas cuando tenemos exceso de grasa. Eso de que soy un gordito sano, eso no existe porque el gordito, que es una palabra coloquial, esa es una enfermedad en sí misma. Así que hay que manejarla como tal. Entonces, ¿y qué pasa si tengo diabetes y peso? Y esto lo traje porque hay que recordar que este es un programa para personas con alto riesgo y con diagnóstico de diabetes. Bueno, si yo tengo diabetes mellitus tipo 2, tengo ya un síndrome metabólico, tengo exceso de peso, tengo hígado graso, elevaciones de grasa y demás. Ah, no, doctora, nada más tengo uno de esos. No importa, uno o varios, no importa. Al fin y al cabo voy a tener resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Como ya les dije, la insulina es esa hormonita que me ayuda a manejar esa glucosa o azúcar en sangre en nuestro cuerpo. Si yo tengo resistencia a la insulina, significa que esa insulina no está detectando o haciendo buena función. Entonces, ¿qué va a hacer mi cerebro? Mi cerebro va a tratar de va a tratar de regular ese problema que tengo. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la producción de insulina. Entonces, en vez de tengo un páncreas, solamente un páncreas para poder producir toda esta insulina. Entonces, no tengo 2 ni 3. Entonces, ese pobre páncreas va a estar produciendo, en vez de una cantidad de insulina, vamos a ponerle un número loco, vamos a decir que produce 5 unidades de insulina, ¿verdad? Ya en vez de producir esas 5 unidades de insulina, porque esas 5 unidades de insulina no me están funcionando bien, comienza a producir 20, 30, 40 y como todo se cansa. Y comenzamos a ver un fracaso del páncreas en la producción de insulina. Entonces, en todo este proceso en donde yo comencé a tener una resistencia a la insulina que me llevó a una contrarregulación o un mecanismo de protección corporal contra esa resistencia y un fracaso pancreático, nosotros le llamamos prediabetes, ¿ok? Entonces, tenemos ya 2 etapas detectadas. Tenemos la resistencia a la insulina y tenemos la prediabetes. Pero ojo, esta es una diabetes que todavía no ha hecho boom, porque el cuerpo está tratando, el cerebro está tratando de controlarla, haciendo sus mecanismos y sus tejemenejes. Imagínense que de repente en su carro el tanque de gasolina tiene un huequito y lo que usted hace es que le pone un tape, ¿verdad? Ese tape no le va a durar mucho. Cuando ese huequito se haga más grande porque se pudrió ese tanque y ya no le sirva ni tape ni nada, entonces es que vamos a poder, el mecánico va a poder detectar, usted lo va a llevar al mecánico y el mecánico va a poder detectar que ese carro tiene una salida de gasolina. Bueno, es lo mismo en nuestro cuerpo. Mientras que el cuerpo lo esté haciendo esa contrarregulación, no logramos detectarla adecuadamente. Entonces,
Cuando ya fracasa todos los mecanismos, es que tenemos ya una diabetes mellitus franca como tal. Diabetes mellitus tipo 2 estamos hablando, ¿eh? Entonces, en esta persona con exceso de peso, exceso de grasa, estamos hablando de un síndrome metabólico, ¿ok? Entonces ya tenemos una diabetes mellitus, tenemos un síndrome metabólico, tenemos un hígado graso, el hígado se nos dañó en el proceso. Entonces, en este momento es que es más fácil, ojo, no es únicamente en este proceso que podemos diagnosticarlo, pero generalmente nosotros seres humanos esperamos, a la mayoría de nosotros, a última hora. Así que esperamos hasta que nuestro cuerpo haga pum para ir al doctor y decir, oiga, algo pasa. ¿Ok? Entonces, ahí es donde es más fácil detectarlo, pero ahí ya tenemos muchas complicaciones en el asunto. ¿Y cómo se trata el peso? Ok, tenemos 4 elementos para tratar el peso. Tenemos los cambios de estilo de vida, ya eso lo hemos hablado en la saciedad, en las charlas previas, pero vamos a volver a tocarlo en esta. Medicación, salud mental y cirugía. Entonces, si se fijan bien, medicación la he puesto en grande. ¿Por qué? Y vuelvo y repito, esto es una enfermedad. Ustedes tienen una infección en el pulmón y ustedes no van a decir, bueno, voy a ver si de repente y una semana más y trato de curarla yo solito, mi cuerpo puede. No, es una enfermedad y hay que darle medicación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? La medicación no va sola, la medicación va con cambios de estilos de vida, porque yo en particular, yo no quiero que usted se quede con una medicación de por vida, ¿ok? Entonces, a esos cambios de estilos de vida también tenemos que añadir salud mental, porque si yo estoy todavía en esa esfera de bullying, en donde a mí mis compañeros me dijeron que era porque yo no podía contenerme al comer y me sirvo estos platones, pero es que yo tengo hambre y yo me sirvo esos platones porque yo tengo hambre. Ese tipo de situaciones son problemas a nivel mental, son problemas a nivel psicológico. Y ojo que yo no estoy diciendo que nadie está loco, ¿ok? Simplemente son problemas a nivel mental. Son recursos que utilizamos para protegernos nosotros mismos de nuestro ambiente y hay que romper esas barreras para poder progresar en este tema de la enfermedad de la obesidad y el exceso de peso. Entonces, cuando hablamos de cambios de estilo de vida, la alimentación, como siempre lo he dicho, viene siendo el 60% del trabajo. Si usted hace el resto, pero no me trabaja la alimentación, no hemos hecho nada, porque la alimentación viene siendo el 60% del trabajo. ¿Qué pasa con la alimentación? La alimentación es específica para usted. ¿Por qué? Usted no tiene los mismos problemas de salud que su vecino, ni que su hijo, ni que su esposo. Usted no tiene las mismas funciones fisiológicas ni lo trabaja de la misma forma que su hijo, su vecino o su esposo. Entonces, son temas individuales. En el ejercicio estamos hablando de lo mismo. Yo estoy cansada de ver videos en donde mandan a las personas a saltar y a brincar para perder de peso. Señores, si tú tienes un exceso de peso y tú brincas, ¿vas a perder de peso? Sí, pero vas a terminar con un daño increíble en tus huesos, porque me vas a destrozar los huesos. Entonces vas a ser una persona delgada con huesos súper frágiles y tienes otra enfermedad allí que hay que tratar y ahora sí, de por vida. Entonces, por favor, el ejercicio es de bajo impacto, de 0 impacto, hasta que se consiga el peso ideal para ustedes. ¿Y cuál es el peso ideal para ustedes? El que no tenga exceso de grasa. ¿Ok? Entonces, el diario de alimentación, ¿por qué es importante allí? Porque por medio del diario de alimentación yo me doy cuenta qué estoy realmente comiendo y cómo lo estoy comiendo. Hay personas que me dicen, oh, pero yo me como un helado cada X tiempo, doctora. Y cuando se van a hacer su diario de alimentación, se dan cuenta que se comen un helado cada semana, pero al siguiente día se toman una chicha cada semana y al siguiente día se comen una galleta cada semana y entonces todos los días están haciendo una excepción que no, ya no es una excepción, ¿verdad? Solamente varían el tema, pero sigue siendo un elemento que no deberían estar consumiendo, ¿ok? Entonces, ¿y cómo te das cuenta de esos fallos? Cuando haces tu diario de alimentos, igual que cuando hacen los diarios las jovencitas de las quinceañeras.
Eso no lo tienes que presentar a todo el mundo, lo deberías presentar a tu médico especialista en nutrición y peso, sí, porque te podemos ayudar a determinar dónde están realmente todos los fallos. Hay personas que se la pasan comiendo alimentos con alto contenido en azúcares, alto contenido de grasa y no se dan cuenta hasta que se lo demarcamos. Entonces, todo esto es importante que lo manejes con tu médico tratante. La hidratación, porque ya sabemos que Panamá, país caliente, tropical, tenemos que tener 65 a 75% de agua en nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente. Eso a grandes rasgos son 8 vasos de adulto, pero siempre va a depender de dónde vivas y tu actividad física, además del ejercicio que hagas, porque no es lo mismo. Y siempre les pongo la relajación porque el manejo del estrés es esencial para que esas hormonas de las que hablamos antes no nos vengan a poner problemas aquí. Este es un circuito en que nosotros manejamos, la persona tiene ganancia de peso, manejamos una dieta de reducción calórica, se desactivan las hormonas que están provocando el problema, pero si no se corta ese ciclo, hay nuevamente aumento del apetito porque se desregulan las hormonas y nuevamente hay ganancia de peso, que es lo que nosotros llamamos rebote. Entonces, esto es esencial que nosotros trabajemos estas 3 esferas que le pongo del lado izquierdo: apetito, saciedad y metabolismo, que se pueden trabajar tanto con medicación como con hábitos de vida. Y tenemos la medicación, medicación natural, medicación procesada, medicación inyectada. ¿Quién utiliza cuál? Va a depender de qué persona tengo enfrente de mí. Si yo tengo una persona con un peso mórbido, como mencionaba Rolando al inicio, una obesidad mórbida, no puedo trabajarlo con elementos naturales simplemente. Puedo mezclar elementos naturales con procesados e inyectados, pero no puedo trabajarlos con naturales solamente porque yo tengo riesgo de que esa persona me le dé un infarto. Entonces yo tengo que trabajar rápidamente para que esa persona no se me le dañen los riñones, para que no me quede ciega, para que no me le dé un derrame cerebral, para que no me quede inválida. Entonces yo tengo que trabajarlo con elementos procesados mucho más específicos, mucho más agresivamente que si yo tuviera una persona con un peso levemente por arriba de lo normal. Entonces, la salud mental, lo que estuvimos hablando, ¿no? El comportamiento. Si yo me gané la lotería, voy a celebrar haciendo una fiesta y un comidón. Ay, que me fue mal en el trabajo, voy a hacerme una comida para calmar mi estrés por haberlo hecho mal en el trabajo. Estoy emocionada, brindemos con champaña y con puerco asado. Estoy triste, me voy a comer un paquete de helado yo solita. Adaptaciones, creencias. Hay personas que tienen la creencia comunitaria y cultural de que la comida, sea la que sea, siempre va a ser bueno para su organismo. Entonces, todas estas cosas son barreras que me le van a impedir o van a provocar exceso de peso o van a impedir que pierda peso la persona y hay que trabajarla con salud mental. Y por última, esta siempre va a ser nuestra última instancia en la persona con exceso de peso. ¿Y por qué? Porque tú te puedes hacer una cirugía, pero después de la cirugía, ¿qué pasó? Tú tienes que saber qué comer, tú tienes que saber cómo comer y tu cerebro tiene que haberse adaptado a la alimentación adecuada y al ejercicio adecuado. Si tú no haces eso antes de la cirugía, olvídate que ya te veré en segunda cirugía, tercera cirugía, cuarta cirugía, hasta que te me quedes en el tapete. Así que es importante que si tú estás interesado en hacerte una cirugía, aprendas cómo llevar una vida saludable antes de ir a una cirugía. Entonces, en cuanto a las cirugías, las bandas gástricas ya están siendo desechadas porque están trayendo muchas complicaciones, incluyendo fatalidades. Entonces, hoy en día se practica mucho el bypass gástrico y se trabaja mucho la manga gástrica, que tienen el mismo tiempo de proceso de la banda gástrica. Ojo que dije manga y no banda. La manga gástrica es diferente a la banda gástrica. Y bueno, lamentablemente en consultorio también he tenido muchos pacientes que han tenido desregulaciones y malabsorciones debido a cirugías, también tienen sus riesgos,
¿okay? No son inocuas. Y lo que últimamente se está trabajando es el clip bariátrico, que como lo bien lo dice su nombre, es simplemente ponerle un clip, como los que utilizamos en las oficinas, al estómago para evitar utilizar esa parte del estómago y simplemente reducir el canal de la bolsa donde van a caer todos los alimentos. ¿Ok? Entonces, estas son las alternativas que tenemos ahorita en el mercado, que las tres últimas son muy buenas, pero siempre el paciente tiene que aprender estilos de vida saludables. ¿Okay? ¿Y cómo evito subir de peso? Bueno, ya lo hemos hablado a través de toda la charla. Manejo de estrés, esencial, esencial, esencial. Esas personas que no logran manejar el estrés, ese es su primer reto. ¿Ok? Actividad física y ejercicio. Evitar el sedentarismo. El ejercicio tiene que ser el adecuado para la situación en donde estás. Nada de rebotes, señores, por favor, esas rodillas, esos tobillos, esas caderas, ¿verdad? No tengo nada en contra de mis colegas ortopedas, traumatólogos, de verdad que no tengo nada en contra de ellos, pero yo prefiero que mis pacientes bajen de peso haciendo ejercicios que no me los dañen. ¿Ok? Entonces los ejercicios tienen que ser de bajo impacto y tienen que ser de cero impacto dependiendo de la situación, peso excedente y comorbilidades o problemas de salud asociados a la persona. Y el metabolismo basal, que es la cantidad de energía que nosotros gastamos diariamente de forma base, ¿verdad? Por ejemplo, lo que gastamos cuando dormimos, que no hacemos ninguna otra función, pero cuando dormimos estamos reparando todas aquellas cosas que dañamos durante el día. Así que no es que no se haga nada, no es que se apague el sistema. Entonces, esa energía que se gasta en el metabolismo basal, tenemos que trabajarla. Y siempre lo más bajo posible es lo mejor. Generalmente son alrededor de 1200 kilocalorías lo que yo manejo, pero depende del colega que lo trabaje. Entonces siempre tenemos que llevarnos hacia allá y eso es tema alimentación. ¿Ok? Entonces cierro con esto, señores. Nuestro lema de este año para el Día Mundial de la Obesidad es: todos necesitamos actuar. Lo que en inglés fue traducido como everybody needs everybody, o cada cuerpo necesita de todos. ¿Ok? Y bueno, me despido dándole la gracia a todos nuestros patrocinadores. Yo por parte de Solución Diabética, colaborando con el Diabetón Leonístico, les dejo mi número de teléfono. Esta es nuestra website, nos pueden contactar por cualquiera de las dos vías y estamos a la orden para cualquier duda o pregunta. Rolando. Bueno, buenas, creo que ha quedado bastante claro. Hay algunas preguntas interesantes. Hoy estoy pasando por estos cambios hormonales con la menopausia. Me ha dado una serie de cambios, pero estoy controlada. ¿Qué puede hacer una persona cuando tiene este tipo de cambios? Bueno, la menopausia en sí implica procesos que me van a provocar aumento de peso. Es importante que los manejemos desde el inicio, antes de que se pierdan todas las hormonas, lo que ya ocurre cuando uno pasa a postmenopáusico. Sobre todo si ahorita ya está en reemplazo hormonal, es bueno porque es el momento adecuado para poder controlarlo y que no afecten una vez que ya no se procesen hormonas dentro de su cuerpo. Hay alimentaciones específicas para ello. Otra pregunta. ¿Qué hay de cierto que la metformina provoca daños a los riñones? Perdón, me lo repites, discúlpame. Repito de nuevo. Que la metformina provoca ceguera y daños a los riñones. No. La metformina es un medicamento que todavía se está investigando. Tiene muchos elementos buenos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos diabetes, porque realmente no está catalogada para ninguna otra patología. Cuando tenemos diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, tenemos alto riesgo de acumulación de azúcar en la sangre. Si la metformina no me está controlando esa acumulación de azúcar en la sangre, esa acumulación de azúcar en la sangre es la que me va a provocar la ceguera, me va a provocar el daño renal. Si yo subo de 180 miligramos decilitro de azúcar en la sangre,
ya allí implica desde ese número en adelante, ya se me están dañando los riñones. Entonces, de allí, de 160 en adelante, ya hay un daño a nivel neurológico. Y como hay un daño a nivel neurológico, el nervio óptico, que es el de los ojos, se me comienza a dañar. Y es por ello que se da la ceguera y se da el daño renal. Ahora, ¿por qué ocurre con pacientes que están generalmente en metformina solamente? Porque la metformina no me va a trabajar toda la diabetes. Es un medicamento base que hoy por hoy no se debe mandar solo. Entonces, ese es el motivo. Ese es el motivo. Ok, esas son algunas de las preguntas básicas. La otra, cuando me preguntan qué debe comer, bueno, eso lo va a responder ahora con lo que le voy a decir el señor Casal la próxima semana, y eso porque cada persona me imagino que debe comer dependiendo de su necesidad. Adelante, doctora. Son temas personalizados, correcto. Para yo poder decirle a una persona qué tiene que comer, primero tengo que ver cuánto porcentaje de grasa tiene con respecto a su altura, edad y peso. Tengo que ver si esa persona tiene enfermedades asociadas. Tengo que ver si esa persona tiene vasos o vasculatura fuerte o la tiene débil. Si esa persona tiene un proceso de absorción de alimentos adecuado dentro de su intestino. Entonces, no es simplemente como llegar, toma un papel y va para adelante. No, hay que estudiarle todo eso para poder decirle, ok, bien, puedes comer esto en tal cantidad, puedes comer esto en tal cantidad, puedes comer esto para este asunto. Para este otro asunto no debes consumir esto otro, no debes consumir esto otro. Nosotros tratamos de evidenciar la alimentación tiene que proveerte de micronutrientes adecuados para tu cuerpo. Cualquier dieta del mercado, si no te provee micronutrición adecuada, no sirve. ¿Ok? Entonces, eso es lo esencial para la alimentación. Entonces, es individual. No se puede hacer de otra manera. Bueno, como estábamos explicando, lo mismo que hay un tema interesante, doctora, y lo que yo comentaba, ok, uno puede ir a una nutricionista, obviamente lo va a guiar y todo, pero hay personas mórbidas que pasan a un nivel, me imagino, un poquito más de alto peligro, donde deben ir a una nutricionista, una nutrióloga, que es una doctora en nutrición. ¿Cuál es la diferencia o cuándo debo ir a una y cuándo debo ir a otra? Ok. Cuando nosotros estamos hablando de licenciados en nutrición, los licenciados en nutrición no son médicos, son licenciados. Los licenciados en nutrición nos ayudan, nos asisten para el planeamiento de alimentación, pero no nos van a trabajar médicamente los problemas de salud. Cuando estamos hablando de obesidad, cuando estamos hablando de exceso de peso, estamos hablando de una enfermedad. Ese es igual que si yo te dijera, tienes un infarto, ándese al farmacéutico de la esquina. No, para un infarto usted tiene que ir al cardiólogo y tiene que tomar estos medicamentos. Bueno, con la obesidad y el exceso de peso, como ya les dije, es una enfermedad y se tiene que estudiar como tal y se tiene que medicar como tal. Correcto. Bueno, ya están comprendiendo que hay médicos que se especializan en la parte de nutrición, como los nutriólogos, y también le pueden dar medicamentos y todo que los licenciados no pueden, igual que los que están en fisioterapia, pues no pueden obviar el trabajo de un ortopeda. Bueno, doctora, creo que por ahí estamos, todas las preguntas han sido básicamente esas, así que vamos a ver si dejamos al señor Mejía, que casualmente no sé si estará en sala, ¿o tiene alguna otra pregunta? Fue la que vi básicamente. Sí. A ver, nos pregunta el señor Edgardo, las grasas buenas y las grasas malas. Bueno, las grasas buenas nos van a ayudar a procesos del cuerpo, las grasas malas nos van a provocar enfermedades. Las pufas son las buenas, las malas generalmente son de origen animal, las malas. Tenemos que tener, obviamente, el mínimo de grasas malas en nuestro cuerpo. Si es posible cero, pero nunca se llega a cero. Así que siempre el mínimo. Cuando hablamos de grasa, siempre procuramos que nuestros pacientes comprendan que los alimentos ya contienen grasas y hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer sus comidas. Bueno, es básicamente lo que veo. Lo demás han sido saludos a diferentes personas. No sé si pueda pasar el señor Mejía, que creo que está en sala, no sé si está por ahí.
No, no lo veo en sala. Ok. A ver. A ver. No sé. Déjeme preguntarle. Sí. Ah, aquí debe ser este. Ok. Muy bien, déjenme. Ok, vamos a traer ahora un tema interesante. A ver si entra el enlace. Ajá. No, Mientras, bien, ¿no está? no, no va a entrar porque no tiene imagen. Vale. Vamos a ir a la parte. Estábamos presentando en la entrada de Condado del Rey. Hay un gym donde está Little Caesar. En la parte de arriba está un dojo donde van a estar dando tai chi los domingos. Y eso es lo que íbamos a presentar para que vieran dónde estaba, qué se hacía en el dojo y qué sería la parte, pues, para poder hacer ejercicios de bajo impacto. Doctora, ya que estamos en sala y usted es deportóloga, ¿qué es el beneficio del Tai Chi? ¿Por qué Tai Chi no yoga y por qué esta disciplina es tan, digamos, remarcable? Eh, bueno, el Tai Chi comenzó a ponerse de moda, podría decirse, desde hace ya varios años, debido a la necesidad de todas las generaciones de realizar ejercicios de bajo impacto debido a la pandemia, más endémica que pandémica, de la obesidad. Como ya vieron, los números son astrales y hoy por hoy, por la Clínica Mayo, por la Universidad de Harvard, por la de Wisconsin, por todas las universidades grandes, por la Yale, todas han determinado que la mejor opción de ejercicio desde 3 años hasta ciento y pico de años es el Tai Chi, ya que no se puede hacer parado, se puede hacer sentado, se puede hacer acostado, inclusive no implica limitaciones, no afecta limitaciones de la persona y tiene muchos beneficios. Nos beneficia en la coordinación, nos beneficia en el equilibrio, nos ayuda, por ejemplo, una persona de 70 o más años que se nos caiga con el Tai Chi, esa persona va a saber mover su energía de forma tal que al caer no va a poder evitar que haya alguna fractura, por ejemplo. Entonces, y bueno, sí, hablé de energía porque al movilizar el cuerpo siempre se moviliza energía. Entonces, esas personas también van a poder respirar adecuadamente, que es otro de los elementos dentro del Tai Chi, el tema de la respiración. Eso en la antigüedad, bueno, yo creo que hoy todavía forma parte de las artes marciales, pero es un elemento que hoy por hoy se utiliza para mejorar la salud de todas las personas. Con mis pacientes, la mayoría de mis pacientes utilizando Tai Chi, esto me ayuda a generar más energía porque en el movimiento estático gastas más energía que en un movimiento intensamente activo. ¿Por qué? Porque en el movimiento intensamente activo tú estás utilizando mucho de inercia. En el movimiento estático no lo utilizas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿A qué me refiero con movimiento estático? Si yo hago esto y me quedo allí y me quedo allí y me hice un movimiento y estoy manteniendo en movimiento mis músculos, pero ese movimiento está estático en un punto y eso va a generar energía persistente en ese circuito. Entonces, eso hace que uno gaste mucha más energía que en otros tipos de ejercicios. Entonces, como es un ejercicio con muy, muy bajo impacto, evita que haya lesiones en las articulaciones y dependiendo siempre del maestro, el maestro van a poder poco a poco mejorar sus habilidades de flexibilidad, elasticidad, movilización. Creo que ya hemos dado suficiente. Creo que también te sale la doctora Plácida, si estará por ahí, no sé si la tienes ahí también, nuestra presidenta del diabetón.
Bueno, doctora, estamos ya al cierre, como todos los domingos. Yo sé que usted siempre tiene sus palabras para todas aquellas personas que están escuchándonos. Creo que la próxima semana está el hermano Casal hablando del etiquetado, hablando del azúcar, hablar de cómo podemos, cuando entremos a un supermercado, identificar los diferentes productos. Adelante, doctora. ¿Qué palabra tiene para este público que está hoy domingo? Muy buenos días. Principalmente muchas gracias a la hermana Kio, siempre atinada con sus temas. Y también queremos pues darle un estímulo o una advertencia a todas las madres que están iniciando mañana el colegio, los niños, por favor, loncheras saludables. Y gracias, hermana Kio, y esperamos pues la próxima semana a nuestro hermano Casal. Bueno, tenemos ahí que nos llegó el hermano casualmente Mejía. Mejía, ¿nos escucha? Sí, lo escucho alto y claro. Ok, ¿puedes dar un briefing de cómo es el dojo para que la gente vea en dónde es? Si puedes enfocar el mismo local. Bueno, buenos días ante todo. Saludos. Bueno, nosotros estamos en Condado de Rey, la entrada principal. Es fácil llegar. Estamos como a 200 metros de la entrada principal de Condado. Si ustedes ven, a mi fondo está lo que es el letrero de Plaza Green Park. Ahí mismo dice Escuela de Karate Do. Fácil también de encontrar porque tenemos al Little Caesar ahí abajo. Muy famosas sus pizzas. Estamos en el primer piso, local número 18, Karate Condado. Okay. Podemos mostrar un poco lo que es la parte interna del dojo. Ok, excelente. Ahí vemos el dojo. Estamos aquí a la espera de todos los que quieran participar en Tai Chi. Ya pronto anunciamos con ustedes por este medio lo que es la fecha de inicio en lo que es el Tai Chi. Mejía, enfócame un poquito más el dojo para que la gente lo vea, que lo pasaste muy rápido, para que la gente vea el área sí, no, donde vamos a dar ejercicio de bajo impacto, vamos a tener recuperación, también masajes, todo este tipo de cosas. La doctora Kio al fondo va a poder dar terapias y podemos hacer también algún tipo de exámenes. Si usted está en la ciudad y quiere contactar a Solución Diabética, al Tai Chi o algún tipo de terapia, aquí estaremos dando el servicio en la entrada de Condado del Rey. Así que para que sepa, pues, que ahí estaremos dando este lugar. Bueno, yo creo que con eso, pues, ahí tenemos al señor Mejía, que después estaremos conversando con él. Y creo que con esto, doctora, pues estamos más o menos al cierre. Gracias, doctora Plácida, gracias, doctora Kio, gracias, señor Mejía. Y recuerde que todos los días estamos buscando nuevas alternativas para que baje peso, las mejores recomendaciones para que lo hagas profesionalmente. El único mensaje, ve a un doctor profesional. Busca aquella información correcta, no en YouTube, no en esto, sino en médicos galenos preparados para cada tipo de patología. ¿Algo más, doctora? Doctora, aquí o algo más. Pues nada, recordar que el exceso de peso y obesidad es una enfermedad, señores, no están solos, es una enfermedad igual que si tienen una infección bacteriana, igual que si tienen un COVID. Al médico, señores, al médico. Es importante que sepan que esta es una enfermedad y hay tratamientos específicos para poder manejar esa obesidad y ese exceso de peso. No están solos, estamos con ustedes, estamos a la orden. Okay. El señor Mejía es paramédico y también tiene un sistema de ambulancia para cualquier persona en el área. Entonces, ya para el cierre tenemos a la doctora Plácida, que va a decir las palabras del cierre. Doctora, ya el cierre para terminar. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos con nuestros estudios y también para que ustedes se empoderen de qué condiciones tienen la enfermedad de la diabetes y cuáles son las recomendaciones que les estamos dando a ustedes durante todas nuestras conferencias. Principalmente quiero darle pues las gracias a todos los hermanos que se han conectado y a usted, hermana Kio, usted siempre tan atinada con su tema. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermano Rolando. Muchas gracias a todos. Gracias, Mejía. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana, con el hermano Casal y el conocedor de todo este tipo de cómo comprar en un supermercado. Gracias. Gracias y pronto los esperamos acá en Karate Condado. Gracias. A la orden.